En su boletín ustedes van a ver que el título de la prédica es Examíname, oh Dios. ¿Sí o no? ¿O no lo han leído? Eso no quiere decir que la prédica no vaya a tratarse de eso, no quiere decir que no les dé chance a que ustedes se puedan examinar a sí mismos. Eso debe ser una práctica diaria. Y hablaba la prédica algo sobre la lepra, ¿cierto o no es cierto? Ahí dice, ¿verdad? Eran 10 leprosos, dice, ¿verdad? ¿Cuántos regresaron con Jesucristo? ¿Por qué regresó solo uno? Porque había gratitud, pero también porque fue obediente. Dice que el Señor les dijo: preséntense ante el sacerdote. Y el sacerdote lo tenían enfrente. Jesucristo es sacerdote. Jesucristo era el sacerdote desde la eternidad. Entonces el único que prácticamente se le cayeron los velos que tenía cubriéndole los ojos fue a ese único samaritano, porque era extranjero, que regresó a darle gracias a Dios. Y dice la palabra que en la versión Reina Valera dice: y por tu fe eres salvado. Sin embargo, en la versión en inglés dice: y por tu fe eres completo. Eso va mucho más allá. Entonces seamos como esos leprosos, ¿verdad? Como ese leproso que regresó. Bueno, la prédica va a tratar hoy sobre cántico nuevo. ¿Quién ha escuchado el término cántico nuevo? Pero no me digan que en el mundo, porque sí hay canciones nuevas de artistas X, ¿verdad? Sino que aquí nos vamos a referir al cántico nuevo puramente desde el punto de vista espiritual. En la palabra de Dios existe 9 citas en las cuales podemos ver cántico nuevo junto. Existe la palabra cántico y la palabra nuevos en otros sentidos, pero cántico nuevo existe en 9 citas del Evangelio, en 9 citas de la palabra, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Si nos da tiempo, después vamos a analizar alguno de los salmos, pero yo les quiero decir que cántico nuevo, por ejemplo en el Salmo 33 o Salmo 40, ustedes han visto películas en la televisión o en el cine. Yo no miro mucho ni nada, no me interesan esas cosas del mundo, pero yo creo que ustedes sí han visto televisión, ¿verdad? ¿Se ríen por algo, no? Bueno, pues ustedes han visto las películas donde inicialmente le dan el final de la película 1 y después empiezan a contar toda la historia. Eso sucede con los salmos, principalmente el 33 y el 40, habla de cántico nuevo al Señor por sus grandes maravillas, y al final explica el por qué cántico nuevo, porque David o el salmista estaba siendo perseguido, porque estaba en la cueva de Adulam, porque su propio hijo quería matarlo, porque Saúl lo estaba persiguiendo. Entonces hay 9 citas en la palabra que hablan de cántico nuevo. ¿Qué quiere decir cántico? En la traducción Strong, cántico habla de cantar, de canto, de cantor, de música, de salmos. Entonces no podemos obviar o no podemos decir, estamos pensando en alabar, y cuando uno trata de exhortarlos para que abran sus labios, bendigan al Señor, exalten al Señor, solo lo piensen. Tienen que abrir sus labios. Es una indicación de parte de Dios. No lo tomemos como un mandato, pero esto es fruto de conocer al Señor. Y la palabra nuevo me llama mucho la atención, que ahí dice reconstruir, rejuvenecer. Es algo nuevo, renovar, reparar, pero no quiere decir que yo me siente en mi escritorio y trate de hacer un canto nuevo para el Señor. Esto es de canto nuevo, vamos a ver cómo es lo que surge, qué es lo que surge del canto nuevo. Y dice también, no nuevo en el tiempo, sino nuevo en forma o cualidad. Es un canto reciente, es original, de original composición, no tiene una forma definida en la cual tiene un verso, un coro, 2 versos, 2 coros, un puente y sigue una secuencia de notas. Es un canto reciente y es original.
Probablemente después de que el Señor les dé un canto nuevo a cada uno de ustedes o me dé a mí, ese canto ya no lo volvamos a recordar jamás, pero es fruto de una experiencia que tenemos con Dios. Prorrumpen alabanza y adoración a Dios. Cuando hay un canto nuevo, normalmente entra abruptamente en nosotros un fuego, una necesidad de seguir alabando, seguir gritando, seguir saltando, seguir brincando, postrarnos y alabar al Señor y bendecirlo y adorarlo. Y esto es importante. No esperemos que alguien que no conoce al Señor, que no ha sido redimido por Dios, que no ha sido redimido por la sangre de Jesucristo, pronuncie cántico nuevo, ni mucho menos alabanza. No puede alabarlo, aunque la palabra dice que todo lo que respire alabe al Señor, pero lo harán sin entendimiento. Los que conocemos al Señor, todos somos redimidos por la sangre de Cristo aquí. Hay alguien que no, si no oramos al final por algunos, la verdad. Pero todos los redimidos por Jesucristo pronunciamos alabanzas y cantos nuevos al Señor. Es un canto que se renueva constantemente. Por ejemplo, el Señor me da una experiencia hoy y de esa experiencia surge un canto nuevo. Mañana no me recuerdo de ese canto, pero mañana me vuelve a dar una experiencia nueva el Señor a otro nivel, a otra plataforma, escalando niveles superiores de espiritualidad. Se renueva constantemente. No ha sido entonado en otras ocasiones, no quiere decir que yo venga y un canto nuevo agarre una melodía de Miel San Marcos y que lo único que haga es cambiarle la letra. No, eso es algo que sale de adentro del Espíritu, el mismo Señor lo pone adentro, es un canto nuevo, no podemos ni recordarlo y tampoco quiere decir que sea utilizando lenguas celestiales, no habla de canto celestial, habla de un canto en nuestro idioma que el Señor va a poner en nuestro corazón. Y enciende un fuego a seguir alabando al Señor por quien es Él, por sus proezas, por sus maravillas, por sus justos juicios, por su misericordia, por su fidelidad, porque Él es el primero y Él es el último, porque Él es la roca donde yo puedo estar seguro, porque Él es quien me cubre con sus alas. Amén. Hay diferentes tipos de cantos, está el canto de victoria, el canto de gratitud, aún el canto de perdón, pero aquí hay algo especial, cantar antes de la victoria versus cantar después de la victoria. ¿Cuál canto creen ustedes que es superior? Antes de la victoria. Sí, yo pienso lo mismo. Sin embargo, Moisés, por ejemplo, y María se recuerdan después de que pasaron el Mar Rojo, grandes cantos y victoria, y los del faraón y sus secuaces se quedaron ahí ahogados en el Mar Rojo, y ese canto es válido, pero el canto antes de la victoria, porque sabemos quién es Él, porque sabemos y reconocemos qué es lo que va a hacer en mi vida, y lo haga o no lo haga, Él sigue siendo Él sigue siendo Dios, Él es digno de confianza y además sus misericordias están sobre mi vida. Ese es un canto que vale más que el otro. Ahora, nuestro canto va de la mano con nuestro nivel espiritual. No me levanten la mano, pero ¿quién se ha sentido en su corazón, reflexione, estancado en su vida espiritual? Yo me he sentido estancado en mi vida espiritual muchas veces, y eso es triste porque es como que uno estuviera corriendo en una banda haciendo ejercicio y no avanza y se siente estancado, pero a manera que vamos y que el Señor nos permite conocerle más y conocerle más y conocerle más, ya no queremos estar en esa misma situación. Sabemos que hay algo más. Sabemos que nuestro canto, nuestra alabanza, nuestra adoración, debe de haber algo más, o se conforman con lo de hoy en la mañana antes de que empezara la prédica y la alabanza que tuvimos. Yo no me conformo. Yo creo que debe de haber algo más. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, ¿por qué no lo procuramos? Porque las mismas sustancias han sido dadas para todos nosotros. La sangre, el fuego,
del Espíritu Santo, el agua, la palabra. ¿Qué más provisión? El nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Es el mismo para cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué no crecemos al mismo nivel? Gracias a Dios. Es cierto, ustedes me van a decir, es que hay llamados especiales para alguien o para el otro. Sí, pero ese llamado debe de ser respondido con responsabilidad. Y todos nosotros hemos recibido llamados. Y cuando nos hemos estancado aún en nuestro nivel de alabanza y de adoración, yo creo que podemos dar algo más. Podemos crecer a más. Podemos tener una persona que es más crecida espiritualmente que nosotros, y lo sabemos. ¿Y qué nos provoca? Pues nos debe de provocar cosquillas por lo menos, pero al mismo tiempo yo quiero lo que esta persona el Señor le ha dado, pues cómo lo ha conseguido. Pero en nuestro corazón, en nuestra mente, muchas veces hay conformismo y no queremos salir del cuadrito donde nos mantenemos. Nos da miedo, nos da pereza. Ahí estoy bien. Y aún venimos a la iglesia enojados. Mi mujer me trajo, mi esposo me trajo, mis papás me trajeron. Vengo porque quiero ver a alguien, pero no realmente buscando al Señor. Pero yo les aseguro que el que viene enojado aquí, porque enojado no quiere decir que venga con ira, enojado quiere decir que viene con quejas en su corazón, ese no recibe nada y se va igual. Así se los digo. Y a mí me ha pasado, muchas veces he venido así y entro y salgo igual. Y principalmente cuando no tengo que servir. En cambio, cuando alabo y cuando canto es algo diferente. ¿Por qué? Porque me preparo con gozo. El Señor pone en mi corazón contentamiento, el deseo de hacerlo. Entonces, yo les motivo, mis hermanos, a que busquemos algo más. Hay algo más. No puede ser que una vida en el reino de Dios, venga a tu reino, sea así tan pobre. Hay algo más, tiene que haber algo más. La palabra tiene sus secretos. Dice que ninguna jota ni ninguna tilde va a pasar antes de que Él venga. O sea, quiere decir que tenemos que escudriñar aún en la palabra esas jotas y esas tildes. Pero yo les aseguro, me atrevería a asegurarlo, que hay mucha gente aquí que no lee su palabra. Sí, mañana, ya vine cansado. Ni un versículo. No, mis hermanos, de veras, yo les motivo a esto. Voy a avanzar porque si no, no. Entonces dice que nuestro canto va de la mano con nuestro nivel espiritual. A mí que no venga alguien a decirme de que en su casa, en su cuarto de oración se prende y que salta y que grita y que brinca, porque si lo hace en su casa también lo va a hacer aquí. Amén. Amén. Dice que también va de la mano con un nivel de gratitud que sale de nosotros. Pero si en nuestro corazón, como los otros 9 leprosos fueron sanados, no regresaron a dar gracias. ¿Cuál es nuestro nivel de gratitud? ¿Agradecemos nada más por los milagrotes o por el milagrito de abrir los ojos y que el Señor nos da un nuevo día? Hablamos milagrito en el sentido sarcástico, pero es un milagrote el hecho que despertemos en la mañana. Sin embargo, lo damos por sentado y no agradecemos a Dios. Simplemente ya vamos rápido para el trabajo, y llegamos en la noche y tampoco damos gracias. Y yo creo que en la coinonía, no, creo que ahí fue donde algún momento les hice una pregunta de que cuánto orábamos al día. Y resumiéndolo a vivas cuentas, si mucho llegábamos a 5 minutos. Eso es las oraciones por los alimentos incluidas ahí, ¿verdad? Y con hambre 3, porque queremos orar rápido para comer rápido, ¿verdad? Entonces, nuestro nivel de gratitud, ¿de qué debemos dar gracias?
somos salvos, mis hermanos. El milagro más grande que el Señor puede haber hecho en nuestra vida es el darnos salvación, el justificarnos, el redimirnos, el darnos una meta establecida. Y la meta establecida es Él mismo, la ciudad de Sión, la ciudad de Jerusalén. Es Él mismo, nos dio esa meta. Y dice que también nuestro canto va en relación directa con cuánto le conocemos a Él. Cuánto le conocemos va también en relación directa a cuánto buscamos al Señor en su palabra, en oración, pero también va en relación directa a cuánto dejamos que el Señor nos provea de experiencias en Él. ¿Qué pasó? Hablamos de Moisés, el canto que tuvieron después de que el faraón y su ejército quedaron ahogados ahí en el Mar Rojo. 3 días después, dice que llegaron a Mara y ahí había agua amarga. Murmuraron, altercaron contra Moisés, murmuraron contra Dios y Dios les dio una salida. Le dijo a Moisés que tomara un leño, un árbol y que lo tirara ahí al laguito que había y que se iba a endulzar el agua, y cabalmente eso fue lo que sucedió. Busquen en su palabra si ahí dice: Señor, te damos gracias porque conocíamos que tú podías hacerlo. Después dice que el Señor los mandó a unos oasis, a Elim. Señor, ya sabía que también me dabas momentos de dolor, pero también me das momentos de placer. ¿Cómo eres tú de bueno? Pero ¿lo dice su palabra? No lo dice. Después dice que llegaron a otro lugar donde no había qué comer. Dios les dio maná y les dio codornices primero. Se empacharon de tal forma que tampoco dieron gracias. Pero ese es el pueblo de Israel nada más, mis hermanos. Pero sin embargo, el 1 Corintios 10 dice que todo eso le sucedió a ellos como figura para nosotros que estamos viviendo los fines de los tiempos. Entonces, analicemos, dejémonos examinar, como dice el boletín, en nuestro corazón si realmente hay gratitud. La gratitud abre puertas. Entrad por sus puertas con acción de... Si yo abro la puerta de ahí, yo sé que el ambiente que hay afuera es diferente. ¿Sí o no? Eso quiere decir que esa puerta se llama gratitud. Y el Señor va a permitir que yo esté adentro de su ambiente, siempre y cuando yo tenga gratitud en mi corazón. ¿Qué produce un canto nuevo en nosotros? Un canto nuevo lo producen las experiencias que tenemos con Dios. Ahora, ¿quién pone esas experiencias? El mismo Espíritu Santo. Si vemos, ¿quién llevó al pueblo de Israel a Mara? ¿Quién lo llevó a Elim? ¿Quién lo llevó al desierto de Sin, al monte Sinaí? ¿Quién lo condujo hasta Canaán? ¿Quién fue quien lo llevó por esas subidas y bajadas? Saben de la nube, ¿verdad? Había una nube, una columna de nube y fuego que los condujo. Entonces sepan que si estamos viviendo por tiempos difíciles, en lo personal, es el Señor quien nos ha metido ahí, para que tengamos una experiencia diferente, para subirnos de nivel. Y si pasamos la prueba, vendrá otro nivel. Si hay canto, si hay gratitud y vamos subiendo plataforma y plataforma y plataforma y plataforma, vamos a crecer. Y dice la palabra en Efesios que el Señor nos pone una medida de crecimiento. ¿Y quién es la medida de crecimiento? A la estatura de... Y el varón perfecto es Jesucristo. Amén. Y este canto no depende de las circunstancias que estemos viviendo, no depende de los tiempos que nos rodean, no depende absolutamente de nada más. Dependen de otras cosas y lo vamos a ver en un momento. ¿Oye? Vamos a ver un poquito la historia del rey Ezequías. ¿Han oído de Ezequías o no han oído de Ezequías? Sí, con libertad. Bueno, Ezequías fue
casi uno de los últimos reyes de Judá, por ahí por el 15º o 13º, por ahí, años 700 antes de Cristo. Dice que era una época oscura para la nación de Israel, pero él fue un buen rey. Él derribó los lugares altos de adoración, él quebró. Se recuerdan que en el desierto, para variar, el pueblo de Israel murmuró contra Dios y murmuró contra Moisés, y el Señor les envió serpientes. ¿Han escuchado que el Señor les envió serpientes? Imagínense el Señor, qué mala onda, ¿ah? Él les envió serpientes, pero también les dio la salida. Muchos murieron, pero le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la colocara en una estaca, y que todo aquel que mirara la serpiente no iba a morir. Así es, ¿verdad? Entonces, pues él derribó, él rompió hasta eso. Dice que Ezequías heredó realmente una nación de Israel completamente en quiebra. Ya los caldeos ya habían excursionado dentro de Israel y ya se habían llevado a muchos cautivos hacia Babilonia. Y vamos a ver la historia en 2 de Crónicas 29. Dice que comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. ¿Por qué es que vamos a ver el rey Ezequías? Perdonen que me pasé de esto. Es porque en esta historia vamos a ver cómo se pierde el canto nuevo y cómo recuperar el canto nuevo. Dice que comenzó entonces a los 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, que dice, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. ¿Qué quiere decir esto? Que las puertas estaban cerradas, y además de cerradas, estaban descuidadas y las tuvo que reparar. Eso fue lo primero que hizo. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa del Señor, el Dios de vuestros padres. Y dice: y sacad del santuario la inmundicia. Ya muchas veces nos han dicho aquí sobre qué quiere decir el término inmundicia, pero un diccionario tradicional nos habla de inmundicia como impurezas sexuales, impurezas morales, impurezas éticas, impurezas religiosas. Y Ezequías le dio orden a los levitas de sacar del santuario la inmundicia. Esto es un reflejo. El santuario físico de la nación de Israel estaba lleno de inmundicia. Y esto no es más que un reflejo del santuario espiritual de cada uno de los corazones del pueblo de Israel. Y no sé del nuestro, mi hermano. Pero examíname, oh Dios, dice el boletín. Yo creo que todos tenemos inmundicia que entregarle al Señor. El domingo pasado Edgar nos habló de llevar hacia el altar nuestra madera, nuestro heno, nuestra hojarasca. Esa es la inmundicia que debemos de llevar al altar. Y no es que le agrade al Señor que llevemos esas suciedades. Lo que le agrada a Él es que nosotros vengamos con un corazón arrepentido y que podamos realmente decirle: Señor, yo creo en ti, perdóname. El 6 dice: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo del Señor y le volvieron las espaldas. En otras palabras, se olvidaron completamente de Él.
Y aquí mucho cuidado, porque muchas veces son cosas buenas y decidimos, me voy a dar un permisito hoy, esta semana, estas vacaciones. Es más, me voy a ir de viaje y ni siquiera la Biblia voy a llevar. Voy a echarme mis vacaciones. Y empieza a deleitarnos esas cosas que están fuera del Señor. Y empieza a peligrar nuestra vida, mis hermanos. Se olvidaron de Dios. Se olvidaron completamente de Dios. Y dice el 7, y aún cerraron las puertas del pórtico, apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. ¿Quieren saber cómo se pierde el cántico? Primero, se apartaron de Dios. Lo que les decía, no demos lugar. Estar lejos de Dios nos va a ir mal. Busquemos a Dios. Busquemos a Dios, tratemos de estar lo más cerca de Él. Ustedes y yo conocemos las formas más adecuadas para llegar al Señor. Y la más importante que yo conozco es humillémonos. Humillarnos quiere decir, Señor, reconozco lo que soy, pero ante todo reconozco lo que tú eres. Reconozco en ti que tienes la capacidad de poder limpiar mi corazón, limpiar mi mente, limpiar mis manos, limpiar mis pies, transformarme, Señor. Reconozco tus misericordias, Señor, y no las dejo caer. Voy a tus misericordias todos los días, Señor. Y en cada momento, perdón, Señor, te fallé, perdón, Señor. Se va a cansar el Señor que le pidamos perdón. Más se va a cansar usted, mi hermano, de pedir perdón. Porque si usted analiza cuánto peca diariamente, no voy a entrar en lo de la palabra que el justo peca 7 veces al día y que eso significa infinito. Cuente sus pecados. Por obra, por palabra, por omisión, por dejar de hacer. Diariamente, no se canse de pedirle perdón al Señor. Le agrada al Señor, porque ahí reconoce usted lo que Él hizo a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y entonces dice que se apartaron de Dios, y como consecuencia de que se apartaron de Dios, cerraron las puertas del pórtico. ¿Cuáles son las puertas del pórtico? ¿Usted conoce cuáles son las puertas de su cuerpo? Hay 5, los 5 sentidos. Y Dios nos dio los 5 sentidos para que nosotros pudiéramos comunicarnos con el mundo exterior. ¿Cierto o no es cierto? Pero también nos dio 5 sentidos del espíritu. Si ustedes voltean a ver ahí atrás, ¿cómo se llama ese? El cuadro es el de la triple naturaleza, es ese, ¿verdad? En ese cuadro ahí podemos ver cuáles son los sentidos del espíritu y cuáles son los sentidos del alma. No me recuerdo exactamente, pero los del espíritu son adoración, oración, reverencia, fe, esperanza. Y los del alma son imaginación, razón, memoria, conciencia y afecto. ¿Usted cree que Dios no le quiere hablar a usted a través de la oración? ¿Usted cree que Dios no le quiere hablar a usted a través de la adoración? Claro que quiere hablarle. El más interesado en decirle que lo ama es el Señor. Y para decirle, aunque nos sintamos chuecos hoy de que realmente estamos en un nivel de estancamiento y que hay algo más que no hemos logrado y que llevábamos 20 años de converso y seguimos en lo mismo. Perdón, mis hermanos, pero así es. Pero el Señor, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Nada ni nadie. Él nos sigue amando como somos. Lo que quiere es movernos, lo que quiere es encendernos. ¿Para qué? Porque Él quiere darnos algo superior. Él quiere que lleguemos rápido a la meta. ¿Y quiénes creen que van a llegar a la meta? ¿Los santos? ¿Los que nunca fallaron? No. La esposa es aquella que pudo llegar y arrepentirse en cada momento de su vida. El cantar de los cantares, ustedes ven, si no sería el canto de cantos, sino que ese es el canto superior. ¿Por qué? Porque cada vez que ella cantaba, cada vez que la esposa cantó, iba en un nivel superior, y eso solo lo pudo haber logrado yendo a los pies de la cruz de Dios, de Cristo, arrepintiendo, y van a ver
¿Por qué dice que allá en los 144,000 cuando hablan y cantan dice que es un estruendo de aguas? Porque solo con el agua y la sangre de Jesucristo pudieron ser limpios en su corazón. Cerraron las puertas del pórtico. Y si nosotros tenemos nuestras puertas cerradas, no vamos a permitir que el Señor ingrese a nuestro corazón nuevamente. Y vamos a ir escalando, descendiendo posiciones hasta que nos miremos completamente en el abismo. Apagaron las lámparas. Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice, ¿verdad? Apagaron las lámparas. No había fuego, no había aceite, no había luz, no había verdad. Entonces sus lámparas se apagaron. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando no leemos nuestra palabra, cuando no vamos a Dios, cuando no hablamos la verdad? Tenemos que hablar la verdad, porque eso nos da experiencia. Si nosotros solo, yo lo puedo en todo en Cristo que me fortalece, pero ni lo creo. Tenemos que hablar la verdad, mis hermanos. Si Dios no es igual que nosotros, Dios es Dios, el Dios que tenemos es un diosón. Es grande, es bueno, es principio, es fin, es eterno, es personal también para cada uno. Apagaron las lámparas y no quemaron incienso. Cero comunicación a través de la oración. Ustedes saben, el altar del incienso, el altar de oro, representa la oración y la adoración. Cero comunicación con Dios. No quemaron incienso. Pero yo sé que nosotros sí oramos y no estamos muy lejos de esto. Ni sacrificaron holocausto. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene que ver con nuestro nivel de adoración, pero también se bloquea la entrega al Señor. Ellos no podían llegar al Señor y decirle: Señor, somos tuyos, somos tu pueblo. Tú nos sacaste de Egipto, donde fuimos esclavos 400 años, y la sangre de aquel corderito que permitiste que lleváramos a sacrificio nos salvó, nos abrió la puerta. Abriste el mar rojo para mí, Señor. Me salvaste, me tienes aquí en el desierto, me has llevado de lugar en lugar y he tenido experiencias contigo. Me diste tu ley, me diste tus sacrificios, me enseñaste de las fiestas que tengo que celebrarte, porque tú quieres comunicarte conmigo, Señor. Me diste un tabernáculo. ¿Para qué? Porque para que yo aprenda ahí cómo crecer. No sacrificaron holocaustos. Por tanto, la ira del Señor ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Los entregó a maltratos, a ruina y a burla, en otras palabras. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Fue la ira de Dios o fue el producto, la cosecha de la siembra? Fue la cosecha de la siembra. Cada quien cosecha lo que siembra, mi hermano. Y he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por eso. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con el Señor, dijo Ezequías, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Siempre hay un camino de vuelta. Ténganlo presente, siempre hay un camino de vuelta. Hijos míos, no os engañéis, dice el 11, porque el Señor os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. A los que primero levantó Ezequías fue a los levitas y a los sacerdotes. Qué importante es tener personas, ministros confiables, que oran por nosotros, que se preocupan de una doctrina sana, que se preocupan por cada uno de nuestro espíritu, nuestra alma. ¿Cómo estás? Yo personalmente he recibido llamadas de mi ministro general, que todos ustedes lo conocen, el doctor Ángel Pulido, a quien le mandamos un saludo allá hasta Petén. Pero yo he recibido llamadas: mira cómo estás, Julito, no te vi bien, venite conmigo a platicar.
Yo no sé si alguno de ustedes ha recibido alguna vez alguna llamada de alguien. Amén. Necesitamos esos levitas, necesitamos esos sacerdotes, ¿verdad? Y aquí los ministros, los pastores representan a los levitas, a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Entonces se levantaron los levitas, Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat. De los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jehalelel. De los hijos de Gersón, Joá, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa. De los hijos de Elisafán, Simri y Jehiel. De los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías. De los hijos de Gemán, Geliel, Simel, y de los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras del Señor para limpiar la casa del Señor. ¿Qué es lo que primero hicieron entonces? Limpiar la casa del Señor. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa del Señor para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo del Señor, al atrio de la casa del Señor, y de ahí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Sacaron toda la inmundicia. Es importante sacarla toda, mi hermano. No se quiera quedar con nada, porque solo le lleva en un camino de espiral hacia abajo, como hemos aprendido, y de ahí, de veras, como cuesta salir. Solo el Espíritu Santo y la sangre de Jesucristo pueden mantenernos a nosotros en un nivel superior. Comenzaron entonces a santificarse el día primero del mes primero. Y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico del Señor y santificaron la casa del Señor en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa del Señor, el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo, hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, o sea, el papá de Ezequías. Y he aquí delante del altar del Señor. Acaz había sido un rey infiel. Y los reyes infieles lo primero que hacían era descuidar el servicio en el santuario, descuidar a Dios. Pero los reyes temerosos de Dios lo que hacían era quitar los lugares altos de adoración y tratar de recuperar el templo de Dios. Y levantóse de mañana el rey Ezequías y reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa del Señor. Hasta aquí el pueblo de Israel, la nación de Israel, no tenía canto. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. O sea, presentando esta ofrenda y estos holocaustos, se expiaba no solamente a los sacerdotes, a los príncipes o principales de cada uno de las tribus del pueblo de Israel, sino que también se expiaba al pueblo general. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que les ofrecieron sobre el altar del Señor: mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre y esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. ¿Qué hay de común ahí entre los novillos, los carneros y la sangre? La sangre. ¿Qué más nosotros que tenemos esa sangre viva, resucitada de nuestro Señor Jesucristo a nuestra disposición y que podemos tenerla como provisión para nosotros, no solo por lo que Él hizo anteriormente, porque su sangre sirvió para librarnos a nosotros de la culpa, del pecado y de la muerte, que es el infierno, pero nos sirve actualmente para salvarnos de ese enemigo interior que anda en nosotros y es nuestra carne.
nuestros pensamientos carnales, nuestro hombre viejo. Para eso está la sangre del Señor. Él nos dio provisión suficiente para ir y clamar su sangre preciosa como provisión suficiente para limpiar mi pecado. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar. Para reconciliar. Mi hermano, mi hermana, si usted hoy ha venido, sepa que desde el momento que usted entró, algo diferente tiene que pasar en su vida. Y si usted necesita reconciliación con Dios, al final vamos a orar y usted va a tener la oportunidad de entregar eso que el Señor le está pidiendo desde hace mucho tiempo atrás y reconciliarse con Él. Vida nueva, mi hermano. Reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. El 25 dice: puso también levitas en la casa del Señor con címbalos, salterios, arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas, y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con las trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico del Señor. ¿Qué necesitó el Señor para que empezara nuevamente el cántico? El holocausto. ¿Y el holocausto qué tiene de común? La sangre. Empezó a haber nuevamente sacrificios en el altar. Levítico 29 creo que es, que nos habla, o 9, que nos habla de cuando fue estrenado el tabernáculo en el monte Sinaí. 29 o 9. Una Biblia rápida. 9, ¿verdad? Los últimos versículos. Dice ese capítulo entero que ahí fue donde se estrenaron los sacrificios, todo estaba preparado. Y entonces en el versículo 23 dice: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo. Y el 24, y salió fuego de delante del Señor y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. No lo dice aquí con el rey Ezequías, pero yo estoy seguro que el fuego que vino al altar vino de Dios, de la misma forma como vino acá. Eso no lo encendieron los sacerdotes. El fuego vino de lo alto para consumir el holocausto. El fuego lo proporciona el mismo Señor para nuestra vida. Y en resultado vinieron los cantos y vino la adoración. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico al Señor, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. No pensaban que estaban cantando, ya vieron, dice que sí cantaban y tocaban. Es cierto, créanlo. Abran sus labios cuando tengan que alabar al Señor, mis hermanos, aquí, en cualquier parte, que no les dé vergüenza. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey
y todos los que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen al Señor con las palabras de David y Asaf, vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. La nación de Israel recuperó su canto al Señor, su canto nuevo al Señor. ¿Cuánto tiempo les duró? Algunos les duró mucho tiempo, otros se fueron con ese canto cautivos a Babilonia, y ahí podemos ver grandes personajes como Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego, que no dejaron de cantar, se mantuvieron fieles al Señor, prefirieron no contaminarse. ¿Y qué tan fácil nos contaminamos nosotros? Hoy le decía temprano a mi esposa, qué tan fácil es contaminarse uno con la música del mundo, qué tan fácil es contaminarse con los ritmos cristianos no apropiados. El mismo Espíritu nos dice que sí, que no, pero cuando empezamos a pecar en contra del Espíritu, lo primero que hacemos es, viene el Espíritu, nos habla, nos redarguye y no le hacemos caso. Apagamos el Espíritu Santo y empezamos a pecar contra el Espíritu. Y media vez empezamos a pecar y a pecar hasta que nuestra vida se aleja completamente de Dios. Cuidemos de no contaminarnos, mis hermanos. Es muy fácil contaminarse. Esa música del mundo, una reunión que estuve hace poco, miren de veras qué tan fácil es poder escuchar esas letras de canciones que lo único que hacen es, por ponerles un ejemplo, una música vieja, aquella de yo que fui tormenta, yo que fui tornado, soy un volcán apagado. Eso no me lleva a nada, pues. Es contaminante, deprimente. Y no nos hace bien ni a nuestro espíritu, ni a nuestra alma. Es más, nos va cerrando las puertas, vamos apagando el incienso. Vamos quitando lo que es una verdadera entrega, porque entregamos lo básico. Te entrego mi vida, Señor. Te entrego que hoy mentí. Pero hay cosas que tenemos que ir viendo en lo profundo de mi corazón. ¿Qué es lo que tengo que entregar? ¿Qué tan contaminado estoy? ¿Qué tan contaminado estoy? Entonces, el pueblo de Israel recuperó su canto y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora al Señor, acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa del Señor. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos del corazón trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto del Señor. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaran la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Miren la cantidad de animales que se fueron al holocausto. Y dice que el canto nuevo del Señor duró hasta que se terminó el holocausto. Y habla ahí de 3,000 ovejas, 600 bueyes y otros cientos de por ahí. Ha de haber durado su buen tiempo, ¿verdad? Y aquí nos desesperamos porque son las 12:30, ya se quieren ir a almorzar. Ya solo cantado, han visto que me dice solo canta una, ya no más va. Es demasiado el espíritu que hay, ¿verdad? Ya no cantes más, va. A las 12:30 tenemos que terminar. Y aquí dice que hasta que terminó el holocausto, terminó el canto. ¿Quieren recuperarlo? ¿Por qué no proponen una vigilia un día? Ya que no podemos hacerlo pues domingos, porque cada quien tiene sus cosas también, sus familias. Pero pongamos una vigilia. Nos venimos un viernes en la noche y con alabanza, con adoración, con oración, con intercesión, hacemos algo. Yo quiero más, mi hermano.
Yo sé que hay más. Yo sé que hay más del Señor. Realmente, yo no sé si será una sensación personal, pero yo no estoy conforme. Yo no estoy conforme. Si usted no está conforme, mi hermano, dice, y así pues hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa del Señor. Perdonen el Jehová, mi hermano, pero y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. El llamado está hecho. El llamado está hecho. Hay algo más, mi hermano. Hay algo más, mi hermana. Pero ante todo, lo que primero debemos de hacer es permitir que el fuego del Señor consuma lo que tiene que consumir en nuestro corazón. Si usted no está conforme con su vida espiritual en este momento, no importa los de atrás, no importa los de adelante, no importa los que están en la puerta, pero a mí me gustaría ver hoy que todos pasan al frente y dice en su corazón, se lo dice usted al Señor: Señor, yo no estoy conforme hasta este momento, porque yo he sido el obstáculo principal y no he permitido que tú hagas obra en mi vida. Si usted no está conforme, mi hermano, pase al frente. Vamos a orar hoy. Yo le voy a pedir a los ministros que aún están aquí, que no se fueron a Petén, que también estén pendientes de mis hermanos, pero que en este momento se lo tomen personal también para ellos y para ellas. Yo sé que todos tenemos una necesidad. Pidámosle al Señor que con su fuego Él consuma lo que tiene que consumir en nosotros, y que esa obra que ha iniciado en cada uno de nosotros la termine hasta buen término. Gracias, Señor. Ante ti estamos, Señor, tal cual somos, Señor, recibiendo de tu amor, reconociendo tu señorío sobre nuestra vida, Señor. Hoy venimos ante ti, Señor, cansados, pero también sedientos, Dios, sedientos de ti, Señor. Yo quiero más, Señor. Perdóname, Señor, por todo este tiempo, Señor, que me he conformado pero quiero más, Señor. Más de tu Espíritu, Señor. Más de tu sangre, oh Dios. Más de tus misericordias, Señor. Cúbreme con tu sangre, Señor. Lávame hoy con las aguas de tu palabra, oh Dios. Con tu sangre, Señor. Abrázanos, oh Dios. Gracias por esa muerte en la cruz, Señor. Te reconocemos, Señor, como nuestro único Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Díselo, mi hermano: Jesucristo, tú eres mi Rey. Jesucristo, mi vida te pertenece. Y como ofrenda viva y agradable a ti vengo hoy, Señor, al altar, Dios. Bendito eres tú, Rey. Porque aún a pesar de mi tibieza, Señor, y reconociendo que a los tibios tú los vomitas de tu boca, Señor, porque eso es lo que dices en tu palabra,
te has mostrado con bondad, Señor. Gracias por las personas que has puesto a mi alrededor, Señor, para no dejarme caer, oh Dios. Gracias por la obra que tú haces en mi vida, Señor. Gracias por ese camino de sangre que tú has trazado, Señor, para que podamos llegar a ti mismo, Rey. Gracias, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Limpia mi mente, limpia mi corazón, Señor. Las obras de mis manos, Señor. El caminar de mis pies, Señor. Mis ojos, Señor. Mis oídos, Señor. Limpia todo mi ser, Señor. Abro mi corazón, Señor. Espíritu Santo, escudriñame, Señor. Examíname, oh Dios. Examíname, oh